Con ustedes este mensaje sobre mis ovejas oyen mi voz. Y muchas veces pensamos que no sabemos cómo oír la voz de Dios y dice, pero realmente Dios habla, porque ahí está el tema. En estos tiempos que estamos viviendo, con todo lo que está pasando en el mundo, parece que Dios no habla, parece que Dios está en otro sitio, le habla al otro. Y yo creo que este es un tiempo nuevo donde podemos llegar a afinar nuestros oídos para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces yo estoy aquí porque Dios me habló, no por otra cosa. Me he movido a ciertos lugares porque Dios me ha hablado. Entonces todos sabemos que Dios habla y podemos decir que Dios habla por medio de la Biblia, a través de un profeta, a través de sueños, por medio de muchas cosas y de personas. Muchos de los países restringidos hoy en el mundo se han convertido a Cristo a raíz de que han tenido sueños. Musulmanes, árabes, toda esa gente se han tenido un encuentro con el Señor a través de un sueño. Entonces, Dios habla. Pasó un señor por la puerta de mi iglesia en un barrio que es un barrio bastante interesante, pero pasó por ahí. Y tenemos una hermana de nuestra iglesia que es una viejita, ya murió, partió con el Señor, pobre, no tenía estudios, porque en aquel tiempo la gente se dedicaba a machacarse, trabajar y todas estas cosas. No tenía estudio, pero ella empezó a hablar en lenguas y recibió este hombre que pasó por la puerta un mensaje en hebreo. Ese hombre se convirtió a Cristo, es miembro de mi iglesia. Pero todo a raíz de que Dios sigue hablando. Cuando Dios va a hablarle a alguien, Dios va a mover cielo y tierra para hablarle, para que el mensaje le llegue realmente a la persona. Entonces, como dije recién, habla a través de la Biblia, de profetas, de sueños y por medio de muchas cosas y de personas. Recuerdo de un día de Adolfo, un misionero que fue a dormir unos días a la casa de Fermín. ¿Te acuerdas de Adolfo Fermín? El misionero y estuvo con nosotros aquí, después se casó y todas estas cosas, y venía con una situación bastante delicada, y lo cogí del aeropuerto, venía de la península, llegamos hasta casa, y él me contó una situación bastante delicada que nadie sabía. Se sentó, apenas llegó en el sillón y empezamos a hablar, seguimos hablando, y pusimos las noticias, y en televisión española, de repente, en una de las propagandas, aparece un mensaje que era para él. Y tú dices, ¿cómo es posible que un mensaje en la televisión le confirme a alguien un mensaje que nadie sabía, pero Dios sabía? Y él se echó a llorar y me dijo, ¿tú viste este mensaje? Sí, lo acabo de ver. Nadie sabía todo esto. ¿Y qué televisión va a colocar un mensaje para alguien como Adolfo? El mensaje era tan claro para él que necesitaba oírlo y reafirmarle que Dios estaba con él y decirle cosas que necesitaba oír. Y él se empezó a reír y a llorar y dijo, realmente tu televisión es una televisión ungida. Y él recibió en broma, decía todo esto. Tal vez hemos oído de lo que he dicho ahora, tal vez muchas veces hemos preguntado si Dios ha hablado y tal vez nunca has oído la voz de Dios. Y te preguntas por qué algunos sí oyen y yo no oigo nada. Porque ahí está el tema. Todo el mundo oye, pero recuerda que la Biblia es parte del mensaje de Dios. Entonces en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos están instando a ser intencionales en nuestra búsqueda de la voz de Dios. Y esto no es algo que sea por casualidad o solo meramente por inercia. Y observamos por un instante, por un momento, que el proverbista, no sé si se dice la palabra correcta, expone esa necesidad de tomar una postura activa a la hora de escuchar lo que Dios tiene para decir en nuestras vidas. Dice Proverbios 2, 1 al 5, hijo mío, presta atención. Mira lo que dice aquí. Hijo mío, presta atención. Comienza diciendo, presta atención. Entonces, en otras palabras, presta atención porque algo viene para tu vida. Presta atención a lo que digo y atesoro mis mandatos. A lo que te voy a decir, dice Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios habló antes, Dios sigue hablando también ahora. Entonces,
Oh, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Eso dice Proverbios 1 al 5. Cuando Dios nos dice, hijo mío, presta atención, nos llama mucho a que estemos atentos a lo que abramos nuestros oídos, a que estés afinando, a que tunees tu oído. Entonces quiere que conozcamos, Dios quiere que conozcas su sabiduría, de lo que dice aquí, lo cual puede venir de parte de Él. Cada mañana cuando me levanto, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame entendimiento. Aparte de leer la Biblia, pero es mi clamor por la mañana, porque necesito caminar con esto. Busca esto, dice el Señor. Entonces, y dice, así lo dice aquí, ¿no? Entonces, Dios quiere que conozcamos esto, esta sabiduría que viene de parte del Señor y cuyo principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero dicho todo esto, no es una postura de miedo. A veces pensamos que temor es miedo. No es una posición de miedo. Entonces, el temor verdadero del cual el autor nos está hablando viene de la palabra yira en hebreo, que significa respeto, reverencia, y ese es el temor que Dios está buscando. El temor y la reverencia es mis actos, lo que yo hago delante de Él. Entonces, y es el reconocimiento que le estamos dando al Señor al vivir una vida reverente, santa y llena de obediencia. Entonces, ese es el verdadero temor que tenemos que tener, que nos lleva a afinar nuestros oídos y tener el entendimiento, el conocimiento que adquirimos por estar en intimidad a través de la oración o la lectura de la palabra, en obediencia que nos lleva a Él. Entonces, el autor nos dice también, concéntrense, concéntrate. Y acá nos da una señal de alerta que los afanes de este mundo, que no te distraigan. ¿Cuántas situaciones has vivido este tiempo que te empieza a distraer? Nos distraen las cosas de la vida. Entonces, por poco probable que lo que pasemos y llegamos a escuchar lo que Dios tiene, a pesar de todos los ruidos que hay alrededor de tu vida, si afinas tu oído a lo que Dios tiene para decirte, vas a caminar tranquilo y seguro. ¿Me estás siguiendo? Entonces, Cristo es un ejemplo para mi vida y para usted también. Pero Dios no solo nos revela cómo afinar nuestros oídos a su voz en el libro de Proverbios, sino que Cristo en nuestro mayor ejemplo, como dije recién, dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con clamor, con gran clamor, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue, ¿qué dice?, oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Cristo mismo nos enseña el ejemplo de la reverencia que tenía ante Dios. Entonces Cristo, Dios Emmanuel entre nosotros, aún siendo Dios encarnado, clamó, dice la Biblia, hizo súplicas para enseñarnos a nosotros que nuestro deber es recurrir en primer lugar, ir al pedirle a Dios y buscar y clamar al Señor. Entonces fue oído porque Él obedecía. Entonces es interesante esto, saber que Dios, cuando clamamos y obedecemos, Él va a escuchar nuestro clamor. Bueno, va a escuchar siempre nuestro clamor. Otra cosa que responda a lo que estamos clamando. ¿Me está siguiendo? Nadie que no tenga a Cristo, nadie que no tenga a Cristo puede escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios, debo tener un principio de búsqueda de temor a Dios. Tengo amigos que se han entregado a Cristo, musulmanes, que conocieron a Dios a través de un sueño, oraban a su forma, clamaban a su forma, y Dios tuvo un encuentro con ellos. Entonces, audiblemente, muy pocas veces la gente puede oír lo que Dios dice, pero la mayoría de nosotros tal vez nunca oigamos la voz de Dios, o tal vez sí. Pero la principal forma que ha escogido Dios es para hablarnos ciertamente, es que oigamos su voz. La pregunta es, ¿usted alguna vez oyó la voz de Dios?
La voz de Dios, se recuerda, está en la Biblia. ¿Usted leyó alguna vez la Biblia? Entonces oyó la voz de Dios. Ahora bien, ¿usted oyó la voz audible? Tal vez sí, tal vez no. No pasa nada por esto. No pasa nada, pero Dios sigue hablando. Cuando Dios te pone algo en el corazón, un sentir, eso es parte de Dios. Que llames al pastor, que le invites a comer. No, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Eso eso son cosas mías. Entonces el Señor quiere que oigamos su voz para enseñarnos a tener paz en medio de nuestro caminar con Él. Recuerdo en un campamento de jóvenes, éramos más de 600 jóvenes de ese lugar, y me acuerdo que estábamos ahí y Dios me habló y dijo, la decisión que estás tomando no es correcta, me dijo Dios. Y digo, ¿cómo que no es correcta? Lo que estás haciendo no es correcto. Entonces hablé con la otra persona y dije, me pasó esto de parte de Dios. A mí me dijo lo mismo, que lo que estás haciendo no es correcto. Y lo que estoy haciendo yo no es correcto. Dios nos habló. ¿Y sabe qué hicimos? Desobedecimos. El tema no es que Dios hable. El tema es la decisión que yo voy a tomar delante de Dios. Y yo desobedecí y tuve consecuencia. Entonces reconocer al Señor es reconocer su poder, es reconocer su dirección, seguir sus instrumentos, y solo podemos hacer si afinamos nuestros oídos y escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Marcos 4, 23 al 24, escuchen lo que dice la Biblia. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Por lo tanto, si alguno tiene el oído abierto para Dios, que oiga, que es importante discernir de dónde viene lo que escuchamos. Entonces, ¿de qué manera nos puede hablar Dios? Recuerda lo que dice la Biblia. Recuerda lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en el huerto del Edén se escucharon 4 voces importantes. La voz de la voz de Dios, la voz del engaño, la voz de la serpiente, la voz de las excusas, la voz de Adán y la voz de la justicia, de la justificación, en el tiempo de Eva. Es que el marido que me diste, la serpiente que pusiste, Adán dijo a la mujer que me diste, y en cierta manera le está diciendo, fuiste tú el culpable por habernos creado realmente. Y por esta razón, entonces, Dios sigue hablando. En el Antiguo Testamento nos habla de muchas maneras. ¿Me está siguiendo? Si puedes colocar esto allá. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios sigue hablando a través de los profetas, a través de la palabra de Dios. De otra forma, es como Dios nos habla en cuanto oramos con la Biblia. ¿Me está siguiendo alguien, por favor? ¿Para qué Dios quiere hablarte? ¿Para qué te quiere hablar Dios realmente? Para darte dirección. Para darte dirección tal cual. Para saber lo que tienes que hacer, cuando no sepas qué hacer. Entonces, Él usa las dificultades, Él usa los sufrimientos para llamar la atención y para enseñarnos, y de esa manera para hablarnos. Él necesita que le pongamos atención. Por eso nos pasa las pruebas. Él prometió que iba a hablarnos, que iba a estar con nosotros. Y así que si abrimos nuestros oídos, vamos a caminar con la vida con expectativa de que Dios está hablando. Cuando sientas inseguridad de no saber qué hacer, tranquilo, porque Dios está contigo. ¿Por qué la gente no escucha a Dios? Es la pregunta que quiero hacerles ahora. Porque somos cristianos y muchas veces no la oímos nosotros, esa voz. Juan 10, 27 dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Lo leyeron? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Creo que hay un error, 10, 27 al 28. Se describe una relación íntima entre el buen pastor y sus seguidores. Ayer estuve dando clase en la facultad, ayer viernes, y les pregunté realmente a los alumnos por qué muchas veces tengo 110 alumnos, creo. Y le estaba preguntando ayer a ellos, ¿por qué muchas veces en nuestras vidas esa intimidad la dejamos? ¿Por qué fracasamos tanto en la vida? Jesús, cuando estaba en el peor momento, el mejor momento de la vida, la Biblia dice que la gente se agolpaba alrededor de él para escuchar lo que Jesús tenía para decir a la gente. Y de repente, él vio 2 personas, 2 barcas,
que habían estado toda la noche intentando pescar y no pescaron nada. ¿Me está siguiendo? Jesús no se detuvo en las multitudes, se detuvo en los fracasados, en los que frustrados, porque tal vez Dios escuchó el clamor de ellos del corazón, que habían intentado pescar toda la noche y no pescaron nada. Cualquier pastor, cualquier predicador se hubiese centrado en las multitudes para ver, para sacarse la foto, lo que usted quiera. Pero Jesús se detuvo en esta gente que habían clamado tal vez de noche diciendo todas las cosas nos van mal, soy un pescador, conozco la profesión, no conocía a Dios, pero estaban cansados, estaban frustrados, estaban recogiendo las redes, es trabajo más trabajo. Y tal vez estaban cosiendo las redes. Y Jesús aparece en escena y le dice, tira la red en este lugar. Entonces Jesús se le aparece y le dice, les doy dirección, háganlo, pero mira, hemos estado toda la noche pescando, no hemos pescado nada, pero en tu nombre lo haré. Y la Biblia dice que esa dirección que tuvieron ellos les llevó a una gran pesca milagrosa. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí el buen pastor describe una relación íntima con Él. Y hay muchas razones por las que hoy en día no escuchamos a Dios. Para empezar, podemos decir que podríamos hablar de falta de fe realmente. Y cuando no crecemos en el Señor o negamos su existencia, cerramos esa posibilidad. No solo los incrédulos niegan a Dios en este aspecto, no creer que Él quiere hablarnos también es una forma de incredulidad. Cuando digo, no creo que Dios me hable a mí, es una forma de ser incrédulo. En otros casos podría ser que no queremos estar atentos a escuchar porque no queremos tener intimidad. Muchas veces empezamos a buscarlo solo como respuesta a una necesidad. Tengo un matrimonio amigo que se fue a otro país, dejaron la iglesia. ¿Por qué dejaste la iglesia? Porque Dios ya no habla, porque no me interesa Dios y porque no quiero congregarme. La falta de intimidad se enfriaron sus vidas. ¿Me está siguiendo? Amén. ¿Amén? Entonces, en otros casos podría ser que si no contesto de alguna manera, pero no fuera respuesta que yo esperaba, y digo, pero si yo quería esta respuesta, me das aquella, y nos sentimos heridos por el sentimiento. Otro obstáculo que podríamos afectarnos es tener miedo a lo que nos pueda decir. En el campamento, yo no quería oír eso, pero Dios me habló y dijo, esto no es correcto. Lo que estás haciendo no es correcto y lo que tengo para ti no es esto, es otra cosa. Yo quería eso, de cabezón, quería eso, y dame eso, de caprichoso, y quería todo eso. Por otros, es simplemente que no creemos en todo lo que Dios nos dice, y eso proviene de un lugar que cuando Dios te ama tanto, Él quiere decirte que Él va a hablarte de muchas maneras. ¿Me estás siguiendo? Otra cosa que nos vuelve sordos a la voz de Dios es el enojo y la rebeldía, como este matrimonio. Se alejaron de Dios. Servían a Dios, caminaban con Dios, se les predicaba a medio mundo, y de repente dejaron todo. Le pregunté, ¿por qué dejaste las cosas de Dios? ¿Para qué? Eso no me gusta la iglesia. Habías tenido un encuentro con Dios, te bautizaste. Entonces, se enojaron con Dios, no sé por qué. ¿Cuándo vienes a Canarias? No quiero saber nada de Canarias. Son canarios. Porque estamos enojados con la familia, con Dios y con todo el mundo. Vamos a morir tranquilos en este país. Un corazón rebelde es aquel que se levanta en contra de aquel que lo creó realmente. Dios es tu creador. Y cuando nos rebelamos contra Él, nos volvemos en contra. Entonces, para poder escuchar al Dios que lo creó todo, debemos tener una postura de corazón correcta. Finalmente, para terminar, otra razón por la cual no escuchamos la voz de Dios es porque estamos siendo seducidos por algo que no es del Señor. Y esto nos conduce a perder nuestra intimidad con Dios y preferimos deleitarnos en nuestro propio pecado. Y esto siempre lleva a hundirnos más en el pecado. Cuando tú te deleitas en tu pecado, en tus mentiras, en todo lo que no le agrada a Dios, cuando tú te deleitas en eso más que en las cosas de Dios y no quieres agradar a Dios, eso trae su consecuencia. Si amamos a nuestros propios deseos, dejaremos de lado la voz de Dios. Entonces la Biblia dice, Efesios 5:14, por lo cual te dice, esta frase viene de aquí, por lo cual te dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Estás siguiendo? Amén. Entonces, despiértate los que duermen. Despiértense, dile a que está a tu lado, despiértate un poquito, mi niño.
Despiértate, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un llamado bíblico a salir de la indiferencia espiritual, de la pereza, del pecado, del sueño espiritual. Y para recibir la luz y la guía de Cristo es una exhortación, es un aliento a vivir sabiamente, a aprovechar el tiempo y abandonar aquellas acciones propias de la muerte espiritual. Por eso hoy se nos insta a cada uno de nosotros, a los creyentes, a vivir como hijos de la luz y no en la oscuridad. Entonces el mundo habla, la gente sigue hablando y caminando de un lado para otro como pollos sin cabeza. Pero nosotros somos hijos de Dios, sabemos lo que queremos de parte de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Sabes cuál es mi seguridad y mi tranquilidad? Que Dios está. ¿Sabes cuál es mi seguridad? De que Dios sigue hablando. Ayer le dije a los estudiantes 5 frases que me impresionaron mucho, que Él me acompañará hasta el fin del mundo. Es una de las frases que le dije a ellos. Entonces, despiértate es un llamado a la conciencia, el arrepentimiento. Levántate de los muertos, a apartarse de la vida de pecado y la inactividad espiritual. Te alumbrará Cristo, la promesa de dirección, dice. La promesa que la dirección te da la gracia y la verdad que proviene de Jesús para seguir. Entonces, este texto es un llamado para no ser necios. La palabra necio significa tontos, sino sabios, aprovechando el tiempo, buscando la voluntad de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Entonces, a menudo la frase que se interpreta como un despertar necesario de la comodidad o la pereza espiritual para buscar a Dios activamente. Hoy el Señor nos está convocando a levantarnos de este letargo, de esta apatía. ¿Saben qué? Como nunca antes hemos visto en este tiempo pastores, amigos, iglesias que están en este letargo espiritual, porque tienen tantas actividades, y los que no tienen actividades ni buscan a Dios, y los que están jubilados ni les interesa a Dios, y ni cogen la Biblia, ni la leen la Biblia. Eso es, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Cuando no está esta actividad, ahí puedes decir, con razón Dios no me habla, con razón Dios no me habla. Dios quiere hablarte, para que sepa que te va a alumbrar, y levántate y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, si no oímos la voz, si no oímos su voz, vamos a tener consecuencias que nos pueden alejar del plan de Dios. Porque la palabra es el plan. La palabra de Dios es el plan, la Biblia. Y si no escuchamos lo que Dios tiene para decirnos, vamos a andar a los tumbos, sin propósitos. Y Dios es un Padre bueno que quiere bendecirnos. Pero cuando oímos la voz de Dios, no solo nos desviamos del camino, sino oímos, sino también que podríamos hacer que las personas que estén a nuestro alrededor no sepan dónde ir porque no tienen una guía espiritual. Entonces, la Biblia dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento, saben de dónde salen, pero no saben dónde van. Entonces, Dios quiere tener una intimidad con Dios, contigo, pero tienes que escucharle, tienes que tener la voluntad, tienes que tener la iniciativa y decir, Señor, quiero que hagas conmigo. Porque todos trabajamos de una manera u otra en casa o fuera, todos estamos cansados, pero cuando dejas a Dios en segundo lugar, no es igual, no es lo mismo. ¿Me estás siguiendo? Amén. Por eso mi oración en esta noche es, quiero orar por usted para que nuestros oídos afinen. Y si tenemos que pedirle perdón a Dios, le pidamos perdón para que Dios nos siga hablando. Entonces Dios te va a hablar a través de sueños, a través de la palabra de Dios, a través de los profetas, a través de la televisión, como dijo mi amigo porque Dios no está condicionado a nada. Cuando Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Ay, no, que Dios no habla de esa forma. La Biblia dice que en su multiforme gracia, en las muchas maneras de actuar, Dios lo hará. Entonces Dios habla. Dios te va a hablar. Si afinan los oídos. El próximo
de los grupos de crecimiento empezaremos dentro de poco escuchando la voz de Dios. Venga al grupo de crecimiento porque es parte de aprender lo que Dios tiene. ¿Me está siguiendo? Amén. Dios te habló hoy. Amén. Dios nos ha hablado. Amén. Y Dios quiere seguir hablándonos. Amén. Vamos a orar esta noche.